¿no? Bajar un cambio y dedicarle un rato en el programa a un análisis, por supuesto con invitado mediante un analista político, con todas las credenciales, hacer un análisis político de la situación que hoy está viviendo el país, desde la oposición y desde el oficialismo, con los últimos datos que tenemos sobre la mesa. La encuesta esta internacional que coloca al presidente del Uruguay en el primer puesto en cuanto a aprobación de la América Latina, que es un dato súper importante. ¿A qué remite? Si a la gestión, si al manejo de la pandemia, son cosas que se pueden analizar. Desde la oposición, bueno, como un dato, ¿no? Después desde la oposición, ¿qué tenemos? El plenario del sábado, el cambio de autoridades del Frente Amplio, que termina en un episodio que después, por supuesto, también suma para el debate. Pero repasemos o empecemos con una partecita al menos de lo que fue justamente este plenario del sábado. Mirá. Dejo la presidencia del Frente Amplio tras 5 años en los que intenté contribuir, junto a otros muchos, al fortalecimiento de esta fuerza política en distintos aspectos. Con alegrías, con sinsabores, siempre con dedicación y compromiso leal. Nos tocó transitar este periodo complejo de la historia de nuestro país y de nuestro querido Frente Amplio. Es un tiempo muy particular para nuestro Frente Amplio. Venimos de un proceso complejo. Habrán leído los materiales que están a consideración de nuestro próximo Congreso, donde se habla de que nuestra derrota no fue solo electoral. Hemos sufrido, como cualquier fuerza política a través de la historia, años de todo un proceso, y los años de gobierno, años fecundos, años creativos que han transformado el país, también ha impactado nuestra fuerza política. En medio de todo eso ocurre algo formidable que cambia el marco, que nos cambió la mirada, que es ese mensaje de nuestra población con la recolección de firmas. El tiempo que compartiremos será breve, pero creo que podemos ayudar a encontrarlos, a echar los cimientos para esa transición, esa nueva etapa que se está forjando. Bien, y después vamos a encargarnos de analizar al oficialismo, ¿no? A la situación actual, a la encuesta que hace referencia, que coloca en el puesto número 1 a nivel de Latinoamérica y aprobación de presidencias, ¿no? A nuestro presidente. Vamos a analizar la oposición, el plenario, el cambio de autoridades, un final infeliz, porque de verdad, desde las propias filas internas le gritaban bandido al quien hoy es expresidente del Frente Amplio, a Miranda. Después vemos qué valor se le da a eso, qué peso tiene, o hay que ver quién lo dice. Eso son varias cosas. Hay que analizar también el efecto de la recolección de las casi 800.000 firmas, se llegue o no a su aprobación total y eventual referéndum. La Corte Electoral está trabajando. Pero son todos hechos que de alguna manera, bueno, tienen que estar influyendo en una oposición que hasta hace muy poco la gran mayoría de analistas coincidían que era una oposición que no estaba rumbeada, que no tenía muy claro para dónde ir ni dónde pegar y que entonces era para todos lados, ¿no? Nos está acompañando vía Zoom en este momento el analista político Javier Gato. Un placer que nos acompañe. Mucho gusto, encantadísimo de estar con ustedes. Bueno, ¿cuál sería su primera reflexión en esto que me estaba escuchando, ¿no? En esta introducción que hacía. Sí. Bien. Bueno, empecemos por la izquierda y por el reciente plenario, ¿verdad? Fue un plenario complejo, donde Miranda, después de un largo periodo en la presidencia del Frente, abandonó esa posición y le cedió el cetro a un hombre como Ehrlich, un hombre insospechado de pasiones políticas, Bueno. un científico, un hombre que parece estar un poco por encima del bien y del mal. De las pasiones partidarias que anidan en el Frente. O sea, ¿no hay que verlo en clave de un hombre del MPP? No, yo creo que no.
sin duda que es un hombre Lo del es. MPP, eso es innegable, pero es un hombre que por sus características personales me parece a mí que más allá de su ideología está por encima digamos, de las pasiones que enfrentan a las distintas fracciones del Frente Amplio. La izquierda universal está sometida a un problema complejo. Yo estoy tratando de responder, Victoria, a esa inquietud que tú señalabas de la izquierda y del gobierno, cómo se sitúan en el panorama nacional. Sí. En ese sentido, la izquierda universal, ¿verdad?, está con un problema por delante nada fácil de resolver. Los sucesos de 1989, con la implosión de la URSS y del sistema que la URSS había erigido, no terminaron en el 89 ni en el 90. Siguen generando, digamos, efectos que se sienten y que redundan fuertemente en la estructura general del pensamiento de la izquierda. Fíjate tú, Victoria, no es una casualidad que Miranda, terminando su gestión, haya dicho, ¿acaso existen 32 vías para implementar el socialismo? Es decir, la izquierda está sometida en el mundo a un problema ideológico complejo, que es la caída de su paradigma, el paradigma central que mantuvo, digamos, una hegemonía importante dentro de la izquierda desde 1917 hasta 1989. Vaya, son 70 años de predominio ideológico y de señalar fundamentalmente un rumbo. Todo eso está puesto en cuestión. La izquierda en el mundo, en ese sentido, tiene un desafío importante, que es sustituir aquella estructura de pensamiento, aquellos valores, aunque quizá el problema sea más de pensamiento que de valores. Los valores esenciales de la izquierda siguen estando vigentes. Lo que está comprometido es el tránsito hacia esos valores. ¿Cómo conseguirlos? ¿Cómo implementarlos? Ese es un problema mundial que también naturalmente repercute en la izquierda uruguaya. Por eso hay 32 vías y más de 30 grupos en el Frente Amplio que pretenden estar incluidos dentro de la izquierda uruguaya. ¿Debería reducirse para hablar menos de sectores dentro del Frente Amplio? ¿O justamente el aferrarse a esa utopía, ¿no?, del socialismo real y demás es lo que no está permitiendo con mayores puentes? Sí, en realidad lo que sucede, me parece a mí, es difícil dar juicios definitivos sobre este problema. Lo que se me ocurre a mí es que en la medida que la izquierda perdió el pensamiento estructurante, el pensamiento central, la ideología que la definía, más allá de que tenía diferencias internas, pero la URSS y todo lo que significaba... Perdió los referentes de sus ideologías. Claro, eran referentes muy importantes que de algún modo ayudaban a esa cohesión que la izquierda presentaba en los años 60, ¿verdad? Todo eso se terminó y la izquierda está sufriendo a nivel general ese problema y, por supuesto, en el Uruguay, como una parte de esa izquierda universal, también repercute. Claro. Por eso, los 30 grupos, ¿verdad? Sí. Cada uno con un matiz, con una percepción distinta de lo que es la acción política en el Uruguay y en el mundo. Ese es un problema. A eso se suma otro, la falta, por ejemplo, de dirigentes. El Frente perdió una cúpula de dirección que estaba muy estructurada, que era muy importante. Hablo de Mujica, Astori, el presidente Vázquez, y todavía no ha logrado sustituirla por un equipo que tenga las mismas proyecciones y la misma fuerza interna que tenía en el Frente Amplio. A eso suma... Sí. Perdón, y la presidencia del Frente Amplio, del partido, ¿no? Sí. ¿Mueve la aguja? ¿Qué tanto influye o justamente qué tanto puede cambiar quién sea el próximo? ¿Y qué te parece? Un Frente Amplio donde hay 30 grupos. Fíjate tú que son 30 grupos. Naturalmente algunos son mucho más grandes que otros, pero 30 grupos que pugnan
por incidir en las decisiones del frente es una cantidad sorprendentemente alta que dificulta cualquier manejo del frente como unidad. Esto es lo que le pasó a Miranda notoriamente. No pudo, y él mismo lo reconoce, no pudo manejar la compleja y dividida estructura frentista, y por consiguiente terminó como terminó, ¿verdad? En una situación donde su dirección está fuertemente cuestionada. El MP le había quitado el apoyo, se había nombrado un grupo de apoyo compuesto por los 6 partidos principales de mayor, cuantitativamente más importante del frente, y bueno, todo eso es una realidad que cuesta manejar, al igual que cuesta no tener dirigentes del peso que tenían los de los 70 y de los 80, ¿verdad? Yo creo que Ehrlich es un hombre distinto, es un hombre que me parece además adecuado para el periodo de transición que está enfrentando el Frente Amplio. No nos olvidemos que es hasta diciembre que él va a gobernar este mar proceloso. Y va a estar además apoyado por esa comisión partidaria que va a ayudarlo en su gestión. Esto es, por otra parte, lo que motivó la protesta del sector de Sendik, y motivó que el diputado Carballo acusara a Miranda de bandido, o sea, es fuerte, ¿no? De bandido, de poco apto para el desempeño de su función, para ser más elegante. Sí. También habría que analizar de dónde viene la frase, ¿no? O quién lo dice. Pero ese es otro tema, no nos sirve tampoco a nadie. No es el punto. En todo caso, sí me gustaría preguntar, para seguir analizando un poco la situación de la oposición hoy, la obtención de este número abrumador realmente de firmas en el contexto de la pandemia que lograron obtener, más allá de que la Corte Electoral todavía no las aprobó y no sabemos si, aunque seguramente haya referéndum, todavía está pendiente eso. Pero el hecho es el hecho, y el hecho es que se juntaron, ¿no? Y en un contexto que definitivamente mostró, cuando menos, un trabajo impresionante de la militancia. Hasta ahí se puede coincidir, después son interpretaciones. Pero ¿qué tanto influye en el rol opositor haber logrado esto? Creo que en un espacio que estaba con dificultades importantes, el manejo de la pandemia efectuado por el gobierno, más allá de lo que se pueda opinar sobre él objetivamente, en la población uruguaya ha sido bien recibido. Es decir, las encuestas demuestran que los uruguayos, en líneas generales, concuerdan con el modo con que se enfrentó la pandemia, que fue el motivo principal durante todo este periodo de ocupación del gobierno, de preocupación del gobierno. Por consiguiente, Victoria, yo creo que en definitiva el Frente Amplio atravesó un periodo muy difícil, pero también creo que el haber obtenido las firmas, un desafío importantísimo, que una parte no menor del Frente Amplio había desechado como un camino político a seguir, sin embargo consiguieron las firmas. Creo que eso le otorga... lo que pasa es que habían aprobado la gran mayoría de los artículos de la LUC, entonces le generaba un compromiso especial, la gran mayoría, incluso 3 de los artículos, o 3 o 4 de los que ahora se oponen. Es una contradicción poco explicable. Pero más allá de eso, el haber obtenido el respaldo popular mediante un trabajo político militante enormemente bien llevado, es un aliciente que descomprime la situación del frente, no soluciona sus problemas de fondo ni sus problemas estructurales que señalábamos. Pero pone una dirección en el ejercicio de oposición, pone al menos una dirección, un norte. Exactamente. ¿No? Quiere decir que en los meses próximos el tema principal para el Frente Amplio va a ser, o el tema central de su estrategia va a ser ganar el referéndum.
lucha que no es nada fácil por lo demás. No nos olvidemos que en definitiva el referéndum obtuvo el 25% del apoyo, que es una parte del apoyo electoral sabido en el Frente Amplio, que obtuvo alrededor del 40% en las elecciones nacionales. De manera que la tarea que tiene por delante es una tarea ímproba, una tarea enormemente difícil, pero que sin ninguna duda es un aliciente para el fortalecimiento del frente como estructura política. ¿Y debilitó en algo la coalición, por el contrario, que se haya llegado a ese número de firmas? Yo creo, es decir, la coalición siguió una estrategia que fue procurar ignorar que se estaban juntando firmas para un referéndum. No se centró en discutir obtener esa firma. Por el contrario, difirió el tema probablemente creyendo que era muy difícil que llegaran a obtener la firma. En la medida que las obtuvieron, ahora se ve enfrentada a una discusión que tiene que dar cabalmente. La LUC no es una mera ley que acumula resoluciones en muy diversos temas. Es una parte central del proyecto de este gobierno, de aquello que en las elecciones prometió a la ciudadanía y de aquello que la llevó al triunfo, de manera que sostenerlo y ganar el referéndum es clave para él. Es nada menos que ratificar el apoyo popular que obtuvo en las elecciones. Del otro lado, para el Frente Amplio, si lograra derogar la ley, sería un triunfo de consecuencias bastante complejas, bastante difíciles de imaginar, porque tendríamos 3 años de un gobierno muy escorado por la falta de apoyo popular a su proyecto, a una parte de su proyecto central. Vaya, si sería un desafío. De manera que vamos a vivir en los próximos meses un proceso enormemente importante, que además, Victoria, porque esto hay que tenerlo también en cuenta, en estos 16 meses que llevamos de gobierno multicolor, de la coalición multicolor, el tema central y prácticamente único fue el tema de la pandemia. Ello sin perjuicio de que se votó una ley de presupuesto y que se votó una rendición de cuentas. Pero en el ánimo de la ciudadanía, en lo que fue las vivencias políticas de los uruguayos, el tema central fue la pandemia y todo lo demás estuvo de algún modo apartado por la situación. Bueno, si superamos la pandemia, como afortunadamente parece que estaría por ocurrir, todos esos temas van a volver. Los tiempos políticos van a tener otro peso, y en esos tiempos políticos va a descollar el tema del referéndum que tenemos por delante, ¿no? Bien. Y sobre la encuesta y ese primer puesto en el ranking de aprobación que obtuvo nuestro presidente a nivel latinoamericano, ¿qué reflexión hace? Bueno, no es un tema menor, ¿verdad? Es una encuestadora, Ipsos, que es muy reputada en América Latina, la que la hizo. Supuso consultar a más de 380 líderes de opinión del continente, y el hecho de que la calle haya salido en primer lugar en toda América, ¿verdad? Es un tema y es un resultado que yo no dejo de darle la importancia que tiene, pero que además se suma a el apoyo que tiene la población uruguaya. Yo dudo mucho que haya otros gobiernos uruguayos que a 16 meses de haber sido electos tengan el apoyo internacional. Y pandemia mediante, perdón, no es menor. ¿Perdón? Y pandemia mediante, que no es menor. Sin duda, pandemia mediante. Pero fíjate tú, Victoria, que en la encuesta Uruguay no tiene el primer lugar por el manejo de la pandemia. Ese lugar lo tiene Chile. Quiere decir que Uruguay obtiene el primer lugar en la globalidad de los temas por algo que es, además de la pandemia, donde gestión en general, ¿no? Claro, la gestión general, la figura, el manejo
de los tiempos políticos, que es muy importante, ¿verdad? Que es muy importante. Yo digo, quizá no sea objetivo en mis juicios, yo apoyo a este gobierno, de manera que a todo lo que digo hay que descontarle mi posición personal. Pero aún así, y procurando ser lo más objetivo posible, me parece que pocas veces en la historia del Uruguay, a esta distancia de las elecciones, pandemia mediante, hay un gobierno que tenga tanto prestigio ganado. Y eso es un hecho destacable que la oposición debe desconocer. Bien. Debe conocer, perdón. Son las élites, Eber Gatto, que de alguna manera lo valoran así, las élites de otros países. ¿Coincide con la valoración del pueblo uruguayo? ¿Qué análisis sobre eso? Bueno, el concepto de élite es un concepto complejo. Es decir, las élites se supone que son aquellos más ilustrados dentro de la población latinoamericana. Es una visión. Yo no sé si la encuesta se hubiera realizado entre los centenas de millones de habitantes de Latinoamérica en una votación tipo referéndum, si se hubiera mantenido la misma opinión. Pero las élites importan porque son aquellos vanguardias culturales que forman el ethos, el pensamiento de un crítico de una población. El hecho de que eso además esté respaldado por la opinión, esta sí general, de la población uruguaya, es una muestra de que no es un fenómeno menor, ¿verdad? No, que claro. un gobierno... Dentro de la población uruguaya también está el sector fuerte que venía hablando de muertes evitables y va a hablar de las muertes evitables in eternum, ¿no? Porque quedaron con esa perspectiva, que es una forma de ver también el manejo de la pandemia. Sin duda alguna, son aquellos que se opusieron al manejo de la pandemia en el Uruguay. Pero ahí hay que hacer dos precisiones. La primera es que se opusieron con muy poca coherencia, con posiciones que fueron variando en el transcurso del tiempo y nunca obtuvieron conceptos claros en su oposición. Yo creo que hablar de muertes evitables es un exceso, pero bueno, integran el juego político normal. Lo que me importa señalar que, por ejemplo, Argentina, un país que tiene enormes similitudes con Uruguay desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista histórico, tiene mucho más muertes en este momento de las que tiene Uruguay. Eso también, quienes hablan de muertes evitables, deberían explicarlo. Tiene mucho menos muertes de las que tienen la mayoría de los países del mundo. También deberían explicarlo quienes hablan de muertes evitables. Yo lo que creo es que en definitiva no existió una solución óptima para la pandemia. Creo que Uruguay, con algunos errores sin duda, se atrasó probablemente en obtener las vacunas. Hubo algún incidente. No es lo que dice el propio ministro de Salud Pública, que lo escuchábamos en una entrevista muy larga y muy interesante el domingo, ¿no? En Santa Iseña. Cuando se le plantea el atraso en las vacunas, él defiende que el atraso no fue tal porque lo que llegaba en otros países eran 10, 15, 20. No era suficiente para armar un plan de vacunación, ¿no? Pero bueno. En el Uruguay es decir, yo no quiero internarme en esa discusión. No, está bien, no es el punto. Una discusión superada y que ya importa poco. Lo cierto es que en el Uruguay la forma en que manejó la obtención de vacunas le costó el cargo a un integrante importante del Ministerio de Salud Pública. Sí. Por algo habrá sido que ello ocurrió. Pero más allá de eso, el manejo de la pandemia fue un manejo, digamos, adecuado, me parece a mí, a los riesgos que sobrellevó el país. Y la prueba está que los uruguayos, más allá de estos opositores, que son una minoría por otra parte, de acuerdo a la encuesta, aprobaron lo que hizo el gobierno. De manera que en ese aspecto yo diría que, insisto, con algún error, es imposible no equivocarse en temas de la complejidad de una pandemia que no tiene precedentes en el mundo. ¿Quién puede decir que no se equivoca? No se equivocó la Unión Soviética, no se equivocó el Brasil, no se equivocó Australia, que en un momento adoptó una política y ahora tiene que cerrar
las fronteras ante el recrudecimiento de la crisis, es natural y normal. Sí. Y como todavía no terminó y podemos hoy estar acá, mañana allá, es lo que nos está mostrando la realidad y la experiencia, es que los análisis son como fotografías de momento y no se puede proyectar mucho más, ¿verdad, Gato? Muchísimas gracias por el suyo en este momento. No, con muchísimo gusto y estoy a la orden. Muchas gracias. Pausa y ya volvemos.